Paz a vosotros, bienvenidos a TV Churubusco. Es un placer tenerte con nosotros. El día de hoy queremos hacerte sentir bienvenido y darte las gracias por acompañarnos. Este es un espacio creado especialmente para ti, en el cual hemos creado programas, recursos y predicaciones bíblicas con el fin de que puedas vivir una vida más cercana a Dios, con paz y armonía. El día de hoy hemos creado esta predicación especialmente para ti. En un momento más comenzamos. Paz a vosotros. Amados hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Pueden ocupar su lugar, hermanos. Bueno, pues nuevamente he tenido la oportunidad de estar con ustedes en un recibimiento. Decían que hablara un poquito sobre la bendición de Dios. Y bueno, la iglesia bendice a sus hijos a través de los obreros, conforme a la forma como está escrito en las Escrituras. Y en ese sentido, la iglesia pues es muy singular, muy particular en la forma en que lleva el culto, en la forma en que lo termina, como también en la forma de bendecir a los feligreses, a los hijos de Dios. Y la forma no se lleva a ver otra forma de bendecir a los hijos de Israel, a los hijos de Dios, sino como está aquí en número 6. En número 6, como todos sabemos, dice así el versículo 27 del capítulo 6 de los Números. Dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Y entonces la bendición dice así. Dice, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Y entonces, hermanos, pues esta es la forma en que los hijos de Israel debían de ser bendecidos. Entonces, hermanos, no se ve que de esa manera, o no se ve que haya otra forma. La bendición de Dios es muy singular. Y solamente la ocupa el pueblo de Israel a través de los Cohen, las gentes que están autorizadas. Dentro de los hijos de Israel, hoy en día se dice que la familia Cohen pues tiene como precedente a los hijos de Leví, hermanos. Son de la tribu de Leví. Y la tribu de Leví pues fue consagrada en un principio para administrar el culto a Dios. Entonces, regularmente ellos tienen ese don que Dios les dio. La iglesia, en sus principios, los orígenes de la iglesia de Dios fueron judíos, fueron israelitas naturales, la base de la iglesia de Dios. Y eso ya lo sabemos, que sobre esa base de 144,000 israelitas que aceptaron al Mesías en la figura de Jesús, pues esos israelitas, ¿verdad? En nuestros días seguimos lo que fue dado a Israel, porque repito, nuestra base
de la Iglesia de Dios es judía, no tiene otra base. Y aquella base de judíos, como dice allá el libro de Apocalipsis en el capítulo 7, 12,000 de cada tribu de los hijos de Israel, cuando viene Jesús y lleva a cabo su ministerio, sobre esos israelitas, más adelante se viene a incorporar la iglesia, ya con la venida del Mesías a través de Jesucristo. Cuando dice Jesucristo a los apóstoles, id y predicar esta doctrina a todo el mundo, comenzando desde ¿dónde? ¿Desde dónde tenían que comenzar? Dice el Evangelio de Marcos, vamos a ver, en el Evangelio de Marcos, dice así, hermanos. Estoy en Lucas. Pero vamos a ver, dice en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, 16, ahí da el Señor Jesucristo una orden. Y dice así, dice el capítulo 16, el versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio, ¿a quién, hermanos? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, hermanos, eso ocurre cuando ya Jesús resucita, ¿verdad? Resucita y entonces les da esa orden. No fue enseguida. La orden para evangelizar al mundo no fue enseguida. Pasaron algunos años, ¿verdad? Y los apóstoles dentro de fueron los que empezaron primeramente, unos siguieron evangelizando a los judíos y otros se les fue encomendada el evangelio a las gentes. Y ahí es cuando ya vemos que la iglesia se empieza a crecer, empieza a diversificarse en todo el mundo, y es así como esa primera iglesia traía todas aquellas mandamientos, toda aquella forma de bendecir a los hijos de Israel. Dice aquí en Lucas 24, en los inicios del Evangelio, dice el capítulo 24, versículo 47. Dice, voy a leer el versículo 46, y dice la escritura así, y díjoles, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y luego dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando ¿desde dónde? Comenzando desde Jerusalén. Entonces, hermanos, el Evangelio comenzó a predicarse en Jerusalén, en la tierra de Israel, y ya más tarde, con el paso del tiempo, ya sabemos en la historia lo que pasó. Pero entonces, ¿cómo se venían bendiciendo esos hijos? Pues conforme al orden que Dios había dado. Así bendeciréis a los hijos de Israel. Entonces, ¿cómo? Como acabamos de leer allí. Algunas personas dicen que esta bendición ya no procede, que ya no procede porque solo pertenece a Israel, hermanos. Y bueno, hay textos, ¿verdad?, donde efectivamente Dios singulariza a su pueblo, al pueblo de Israel. Dice, por ejemplo, Deuteronomio 10, dice el versículo 8, dice, en aquel tiempo apartó Jehová a la tribu de Leví
para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová, para servirle. ¿Y para qué, hermanos? Y para bendecir en su nombre hasta hoy. Entonces ahí, ¿verdad? Ahí singulariza nuestro Dios esta situación. Dice en el primer libro de las Crónicas, capítulo 23, dice así el versículo 13, hermanos. Los hijos de Amram, Aarón y Moisés, y Aarón fue apartado para ser dedicado a las más santas cosas. Él y sus hijos, siempre para que quemasen perfume delante de Jehová y le ministrasen, ¿y qué más? Y bendijesen en su nombre para siempre. ¿Ah? Entonces ahí, hermanos, vemos que efectivamente la tribu de Leví fue la que Dios le da esa situación. Dice Isaías, más adelante, el profeta Isaías, capítulo 65, versículo 16, dice: el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Así que dice, el que se bendijere, ¿en dónde? En la tierra. En el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Ya desde ahí los profetas nos dejan ver que la bendición, pues sí, en un momento fue singular para ese pueblo. Pero el mundo tenía que ser también bendecido. Y se bendice en el nombre de Dios. De manera que así es como, hermanos, empezamos a considerar por qué nosotros, la Iglesia de Dios, se bendice con la fórmula que se ve allá en el libro de los Números. Y sobre todo porque, hablando de la bendición como una singularidad para Israel, también debemos entender que delante de Dios no hay acepción de personas. Y en particular, aquel que le teme, sea una persona en particular o los pueblos. Hay pueblos que han temido a Dios. Y ese temor de esos pueblos, pues ha dado lugar a que Dios les bendijese. De manera que, primeramente vamos a ver que en Dios, dice aquí mismo en Deuteronomio 10 que teníamos, vamos a repasarlo. Estoy hablando esto porque la bendición de Dios sí tiene cierta singularidad para la tribu de Leví, pero entonces ya no estando la tribu de Leví, ¿verdad? Los hijos se deben de seguir bendiciendo. Los hijos de Dios se deben de seguir bendiciendo. Jesús hace posible, el Hijo de Dios, el Mesías, hace posible que a través de Él la misericordia de Dios alcance al mundo. Y en esa misericordia, pues ese mundo, el mundo en el que vivimos, pues también va a tener ese don de recibir la bendición divina. Dice el capítulo 10, decía de Deuteronomio, ¿les dije Deuteronomio? Dice el versículo 17, por ejemplo, en adelante, dice: porque Jehová nuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y terrible, que no acepta persona, ¿verdad? Ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuiste vosotros en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a Él servirás, y Él te allegarás, por su nombre jurarás. Entonces aquí vemos que Dios, efectivamente en Dios no hay acepción de personas. Y sobre todo
porque en el mundo ha habido hombres que temen a Dios. Entonces, eso no está vedado para el mundo. Dice, por eso dice el libro de los Hechos, ya en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos 10, dice aquí que en esa misericordia que Dios le tiene al mundo, está en aquellos que le temen, le obedecen. Dice el versículo 34, dice, entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, por verdad, hallo que Dios no hace acepción de qué, hermanos, de personas, sino que de cualquier nación que le teme y obra justicia, ¿qué, hermanos? Se agrada. Entonces, hermanos, sí, qué bueno fuera que fuera todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo. Eso sería fabuloso, sería ideal. Eso va a ocurrir en el mundo. Eso va a ocurrir en el mundo por venir, en el milenio. En el milenio ya no va a haber doctrinas como hoy encontramos, diversificadas en la tierra. El cristianismo está diversificado en muchas ramas. Pero solamente, hermanos, aquellos que siguen las enseñanzas del Israel de Dios, como fueron los primeros, los 144,000, hermanos, y posteriormente a ese Israel se allega a la iglesia, como dice el Evangelio, pues esas bendiciones alcanzan a darse dentro de ese mismo Israel, del Israel que creyó en el Mesías, en la figura de Jesucristo. Entonces, hermanos, esto nosotros debemos entenderlo. La bendición de Números, ahorita vamos a desglosar los conceptos, pero la bendición de Números, no hay otra forma de bendecir a los hijos de Dios. No hay otra forma. El mundo se bendice, sí, ¿verdad? El mundo romano se bendice, se santigua, pues, como lo hacen los sacerdotes, el Papa y todos ellos, ¿verdad? Al pueblo, ¿cómo lo bendice? Pues levantando la mano y haciendo una cruz, ¿verdad? Esa bendición no aparece en la Escritura, hermanos. O la bendición que dan los pastores, nada más Dios te bendiga y se acabó. Pero no es así, hermanos. Nosotros debemos, el Israel de Dios tiene que seguir con las mismas pautas, con las mismas bases que traían esos 144,000 judíos desde un principio. Por eso seguimos observando el sábado, por eso seguimos observando la bendición, la forma de bendecir a los hijos. Por eso guardamos la ley de la alimentación, no comer carne inmunda y todo lo que sabemos, hermanos. Porque todo eso es del pueblo de Dios. No hay otro pueblo. Nada más que unos en la carne, ¿verdad? Y ya en el Evangelio ya venimos a ser ese Israel de Dios en el Espíritu, que viene guardando todo lo que anteriormente el Padre le ha dado a sus hijos. No hay otra doctrina. No hay otra doctrina. Entonces, por eso es que nosotros, la Iglesia de Dios siempre ha adoptado esta bendición desde tiempo atrás. Entonces, además de esto, se ve que Dios, ¿verdad? Desde la antigüedad, por lo que estoy diciendo, desde la antigüedad bendice a sus hijos y los ha recibido. Dice, por ejemplo, Gálatas 1, dice la carta del apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, dice el versículo 27, no es ahí, en Génesis, perdón, Gálatas, en Génesis 21, en Génesis 1, vamos a ver cómo dice, ¿verdad? Que ahí vamos a ver que desde los hijos de Israel, que desde entonces los hijos de Dios siempre han sido bendecidos. Dice el versículo 27, ahí vemos a los primeros hombres, dice, y creó Dios ¿a quién, hermanos? Y creó Dios al hombre a su imagen,
A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Y qué más hizo? Y los bendijo Dios, y díjoles Dios: fructificad y multiplicad y henchid la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, hermanos, a los primeros hombres, a los primeros padres en la creación, Dios los bendice. Y ahí no podíamos hablar de que de una manera singular, está hablando del mundo, de lo que Dios había hecho. Aquí mismo, en el capítulo 9 del libro de Génesis, dice el versículo 1 también: y bendijo Dios a quién, hermanos. Capítulo 9 de Génesis. ¿Ya están ahí? Estamos viendo que la bendición de Dios a sus hijos siempre ha existido. Dice: y bendijo Dios a Noé, a Enoc, y a sus hijos, y díjoles: fructificad y multiplicad y henchid, ¿qué cosa, hermanos? La tierra. Entonces ve que la bendición de Dios en esos patriarcas, hermanos, la bendición de Dios siempre se ve expuesta. Dice el capítulo 12 también de aquí de Génesis, el capítulo 12 de Génesis, 12, hermanos, versículo 1 también, y versículo 2. Dice así: subió pues, ¿quién, hermanos? ¿No están ahí? No, perdón. 12, 1 y 2. Empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendecirte y engrandeceré tu nombre, y serás, ¿qué cosa? Bendición, hermano. Abraham viene a ser considerado, ¿verdad?, en la fe que desde un principio mostró en su llamamiento, el padre de la fe, en Abraham. Abraham halló gracia delante de Dios porque fue un hombre que temió a Dios y que no hubo ningún rechazo de parte de Abraham en el mandato de Dios. Fue fiel en la obediencia y por ende Dios lo bendice, y no solamente a él, le bendice y viene a favorecer tanto al pueblo de Israel en la bendición, a los hijos naturales, como a todos aquellos que en esa fe iban a llegar a Dios, como es el mundo. Por eso es que nosotros seguimos usando la bendición cuando dejamos la iglesia de esa manera. Y vemos aquí que desde la antigüedad se deja ver. Entonces, por ejemplo, en el caso de Jesús, no siendo de la tribu de Leví, pues también bendijo a sus hijos, bendice a los apóstoles. Dice allá en Lucas 24, de manera que estoy considerando estos textos, porque la bendición en realidad, para la gente que teme a Dios, para los hombres, mujeres que temen a Dios, no está Dios vedado. Dice Lucas, decía 24, el Evangelio de Lucas, dice así: dice el versículo 50, dice de esta manera, dice: y sacólos fuera hasta Betania, habla de Jesús, y alzando, ¿qué cosa, hermanos? Y alzando sus manos, los bendijo. Jesús no era de la tribu de Leví. ¿De qué tribu era, hermanos? Era de la tribu de Judá. Y entonces aquí dice que Jesús, dice el versículo 51, y aconteció que bendiciéndolos, se fue de ellos y era llevado arriba al cielo. El Hijo de Dios, antes de irse, ¿verdad?, también levanta su brazo y bendice a sus hijos, bendice a los apóstoles. De manera que, por eso es que los apóstoles, que eran judíos, los apóstoles
confirman la bendición que Jesús les da, hermanos, como una herencia. Lo deja ver como una herencia por lo que dice Primera de Pedro. En la Primera de Pedro, vamos a ver rápidamente, dice el capítulo 3, versículo 8 y 9, hermanos. Dice así, dice, y finalmente sed todos de un mismo corazón, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes, por el contrario, ¿qué cosa? Bendiciendo, sabiendo que vosotros sois llamados para que poseéis bendición, ¿en qué, hermanos? En herencia. ¿Sí? Entonces, los apóstoles mismos consideran que la bendición, los hijos la han recibido como una heredad, como una herencia. Hermanos. Entonces, la situación es esta, que bendecir a los hijos de Dios, pues es, ¿verdad? Es necesario hacerlo. Desde el principio, entonces, hermanos, como estamos viendo, Israel estuvo, ¿verdad?, expuesto a la bendición. Pero también, casi como estuvo expuesto a la bendición, también estuvo expuesto a la maldición. Y la maldición, la bendición, como vamos a ver, cuando anduvo en sus mandamientos. Y la maldición cuando se apartó de los mandamientos, cosa que a nosotros también nos puede suceder. A nosotros nos puede suceder que si queremos la bendición tenemos que hacer lo que a Dios le agrada. Y lo que a Dios le agrada es guardar los mandamientos. Y estamos expuestos a que si los guardamos, todo nos va a ir bien, hermanos. Todo nos va a ir bien. Pero si nos apartamos de lo que ya hemos oído acerca de los mandamientos, pues si a sus hijos los castigó, pues también a nosotros nos puede ir también mal, hermanos. De manera que la bendición de Dios en Israel, cuando Israel guardó mandamientos. Y vino la maldición cuando se apartaron de ellos. Y eso está muy claro. Dice allá en Deuteronomio 11. O sea que la bendición nada más es así, recibirla por nada. Tiene sus razones. Les dije, ¿qué, hermanos? Deuteronomio 11. Vamos a ver en Deuteronomio 11. Allí vamos a ver que Israel estuvo expuesto a la bendición como a la maldición. La bendición cuando anduvo obedeciendo a Dios. Dice el versículo 26, vamos a ver si ahí está, de Deuteronomio 11, versículo 26 en adelante. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y ¿qué más? Y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces, tanto la bendición como la maldición, llegando al conocimiento de Dios, estamos expuestos, hermanos. Estamos expuestos y como vemos aquí, ¿verdad?, en esas condiciones. De manera que, ¿qué implica haber estado en bendición, hermanos? ¿Qué implica? Pues tener bienaventuranza, que Dios tenga compasión de nosotros, que en la vida nos vaya todo bien. ¿Qué es la bendición de Dios? Sino compasión, misericordia, que todo nos vaya bien. Y lo contrario, si no, pues si nos apartamos de las cosas divinas. Dice el Salmo 91, por ejemplo, el Salmo 91, dice el versículo 14, a ver, vamos a ver,
Dice, por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré. Pondrélo en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, hermanos. Entonces ahí está esto. ¿Qué implica la bendición, hermanos? Pues lo que estamos viendo aquí, que el favor de Dios. Por eso en la bendición cuando decimos, Jehová te bendiga y te guarde, hermanos. Pero todo esto, como decimos aquí, ¿verdad? Va a venir cuando estemos bien delante de Dios. Hablando de la bendición, dice ya Deuteronomio 28, que es donde está la bendición y la maldición. Y nosotros estamos expuestos a todo eso también. Dice Deuteronomio 28, vamos a ver algunos versículos. ¿Estamos ahí? Dice el versículo 1 en adelante, y será que si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito el canastillo y sus obras. Bendito será en tu entrar, en tu salir. Pondrá Jehová a tus enemigos que se levantaren contra ti, derrota batida. Delante de ti, por un camino saldrán a ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. Enviará Jehová contigo la bendición en tus graneros, y en todo aquello en que pusieses tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Confirmarte a Jehová por pueblo suyo santo, como te ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en tus caminos. Y verán los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es llamado sobre ti y te temerán, ¿verdad? Entonces, y aquí mismo en el capítulo 28, versículo 15, aquí dice que todo lo contrario cuando no es así. Dice el versículo 15, y será que si no oyeres a la voz de Jehová tu Dios, para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Cuáles? Pues todo lo que dijimos, pero al revés. Todo se voltea. Si las bendiciones fueron estas, pues ahora la maldición, todo lo contrario. El canastillo, en el campo, en todo lo que puede el hombre necesitar para que pueda vivir. De manera que, ya desglosando la bendición, porque es el tema ahorita, según número 6, Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Esa es la bendición de Dios, hermanos. Entonces, desglosando, cuando dice Jehová te bendiga y te guarde, ¿guardarnos de qué, hermanos? ¿De qué nos va a guardar? Jehová te bendiga y te guarde. ¿De qué, hermanos? Pues simplemente dice, por ejemplo, David, dice el rey David, vamos a ir desglosando. ¿De qué nos guarda? Fíjese lo que contiene la escritura. ¿Le dije Salmos? Dice el Salmo 21, un salmo que cantamos todos los sábados, todos los días, los cantamos cuando nos levantamos. Todo el tiempo estamos cantando el Salmo 21, que a la letra dice así. Vamos a ver. ¿Sí se lo saben? Bueno. Entonces aquí dice así, el versículo, ya no es para abreviar, el versículo 7 y el versículo 8. ¿Cómo dice? Dice de los Salmos 21. Dice, a ver, vamos a ver. ¿Sí es ahí, verdad?
Dice, por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Alcanzará su mano a todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Aquí vemos, ¿verdad?, que Dios, en eso consiste la bendición, que los enemigos, toda la contrariedad que pudiéramos tener en la vida, hermanos, nuestro Dios interviene. ¿Sí? Cuando Jesús oraba, ¿qué pedía? ¿Qué pedía Jesús allá en Mateo 6 para los hijos? Dice así el Evangelio de Mateo. A ver, vamos a ver, capítulo 6. Vamos a ver ahorita más textos. Estamos viendo, ¿guardarnos de qué? Decía Jesucristo en el versículo 6, versículo 13, en adelante. No nos metas en tentación, o no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Entonces, así, aquí está. Dice el versículo 13, no nos metas en tentación, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de qué? Del mal. Entonces, en eso consiste Jehová te bendiga y te guarde. ¿Guardarme de qué? Pues de todas las contrariedades, de todo lo malo. Ahí está. Entonces no tenemos por qué verla como un misterio, ¿verdad? Porque es muy claro lo que el Evangelio dice. Dice en Juan 17, en realidad el desglosar esta forma de expresión no es complicado. Dice el capítulo 17 de Juan, que estamos aquí, versículo 9, dice el versículo 9, yo ruego por ellos, está con los apóstoles, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Luego dice el versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, ¿yo qué, hermanos? Yo los guardaba en tu nombre, y los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura que se cumpliese. Dice el versículo 14, dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes ¿de qué, hermanos? Del mal. Esa es la bendición. Cuando decimos, Jehová te bendiga y te guarde. ¿Me guarde de qué? Pues de tanta contrariedad que hay en el mundo, de tanta maldad. Esa es la forma en que desglosamos, la forma en que Dios nos dice. ¿Y qué más sigue diciendo? La bendición. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti. ¿Qué significa esto? Es una forma de expresar su protección como una bienaventuranza recibida por andar conforme a su voluntad. ¿Sí? Dice, haga resplandecer su rostro sobre ti, ¿verdad? Sobre ti. Es una forma de expresar esa protección. Dice Éxodo 33, por ejemplo. Vamos a ver, rapidito. Éxodo 33. ¿Estamos ahí, hermanos? Éxodo 33, versículo 14 y versículo 15. Y él dijo, mi rostro irá contigo y te haré ¿qué cosa? Descansar. ¿No están en el texto? Y él respondió, Moisés, dice, si tu rostro no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Entonces, Dios les dice, mi rostro irá contigo y te haré descansar. Y él respondió, si tu rostro no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Entonces es una forma de expresión, esa protección que Dios le da a sus hijos. En la segunda de Crónicas, en el segundo libro de las Crónicas, a ver, vamos a ver, y desglosando esto, dice el capítulo 7.
capítulo 7, el segundo libro de las Crónicas, también igual así, dice una cosa parecida. Dice el versículo 13 y el versículo 14. Dice, si yo cerrare los cielos, que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren qué cosa, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Entonces dice aquí, si oraren y buscaren qué cosa, mi rostro. Pues dice, por eso en la bendición dice, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti. Es una forma, decía, de expresar esa protección como una bienaventuranza recibida por andar sus hijos conforme a su voluntad. El Salmo 24, vamos a ver qué nos dice el Salmo 24. Salmo 24, capítulo 24, versículo 3 y 6. Son los salmos. Los salmos tienen mucha explicación también de esto. Vamos a ver, dice el Salmo 24. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice el versículo 3 en adelante. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni ha jurado con engaño. Dice, él recibirá bendición ¿de quién, hermanos? De Jehová, y justicia del Dios de salud. Tal es la generación de los que le buscan. Y luego dice el versículo, aquí en ese 6, de los que buscan, ¿qué cosa? De los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Entonces, esa expresión de buscar el rostro, esa expresión de haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti, es una forma de expresar esa protección, ¿verdad? Como una bienaventuranza por andar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, no tiene misterio. Cuando leemos allá número 6, Jehová te bendiga y te guarde, ya sabemos de que dice, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. ¿Sí? No es un misterio, sino simplemente es una forma de expresar esa bendición. Entonces, aquí todo lo contrario también, cuando el hombre se esmera, el ser humano, los hijos de Dios, nos llegamos a esmerar, a apartarnos, a rebelarnos, pues esa protección se aparta. Ese rostro que nos ve, ¿verdad? Ese rostro de Dios como un lenguaje humano que nos está viendo, porque Dios no tiene ojos como los nuestros. Es una forma de expresar a ese Dios que ha creado todas las cosas, ese Dios invisible, ese Dios que no tiene forma como nosotros, pero es una forma de expresar para nuestra naturaleza humana. Entonces, cuando la bendición, el rostro de Dios nos ve, nos observa, pero cuando nos equivocamos, nos rebelamos, el rostro de Dios se aparta de nosotros. Es como cuando nuestros hijos, hermanos, cuando nuestros hijos nos causan problemas serios, y hay veces que hay conductas que realmente no las llegamos a soportar, pues a veces hasta ni queremos verlos, hermanos. Así somos algunos. ¿Sí? Al menos yo así, cuando mis hijos estaban así, que ya eran una cosa incontrolable, yo casi no los golpeaba así, ocasionalmente fueron así, les di, pero cuando la ley fría, hermanos, ni verlos, hermanos, ni verlos. Y sentían que pasaban días y yo veía que eso provocaba mucho estrago, pero solamente así. Entonces, en las cosas de Dios así se nos deja ver esto.
Dice, ¿verdad?, que cuando estamos bien con Dios, el rostro de Dios nos ve, sus ojos. Pero cuando nos apartamos, ese rostro se aparta de nosotros y no quisiera nuestro Dios ni vernos, hermano. Es lo que dice aquí: haga resplandecer entonces Jehová su rostro sobre ti. Es esa bendición, es esa bienaventuranza que se recibe por andar conforme a su voluntad. Entonces, hermanos, como decía, y todo lo contrario cuando no es así. Por ejemplo, dice Levítico, vamos allá a ver el libro de Levítico 17. En el libro de Levítico, vamos a ver, dice el capítulo 17, así, hermano, todo lo contrario, en esta forma de expresar. ¿Sí están buscando en la Biblia, hermanos? Dice el versículo 10, hermanos. Dice, por ejemplo: y cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que peregrinan entre ellos, que comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra quién, hermanos. Fíjense, a todos aquellos que comen, hablando de la sangre, dice así, hermanos. Dice que comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y le cortaré de entre su pueblo, hermanos. Entonces ahí se ve esa expresión, que el rostro de nuestro Dios se endurece. Es una forma de expresión. Dice el capítulo 20 de aquí mismo de Levítico, versículo 1: y Jehová habló a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que peregrinan en Israel, que diere su simiente a Moloch, o sea, a un dios pagano, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará con piedras. Y yo pondré, ¿qué cosa, hermanos? Y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de su simiente a Moloch, contaminando mi santuario y amancillando mi santo nombre. Entonces la idolatría, hermanos, es un pecado, pero de los más graves. Los muñecos, los efigies, todo eso, hermanos. Entonces, hermanos, eso da lugar a que esa bendición deje de estar y se convierta en todo lo contrario. Entonces, hermanos, también aquí dice en Deuteronomio, vamos a ver Deuteronomio 31, esa forma de expresar. Dice: haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti. Decía Deuteronomio 31, ya vamos a ir concluyendo, pero la idea es esa. Porque decíamos en un principio que según a unos, cuando decimos Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia, y Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz, algunos dicen que esa bendición no procede. Es la única bendición que se ve en toda la Biblia, de cómo bendecir a los hijos. Dije Deuteronomio 31, versículo 16. En adelante. Dice así, hermanos: despertáronle a celos con los dioses ajenos, o sea, a Dios, enseñándole con abominaciones. Sacrificaron a los diablos, no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido a sus padres. Ay, hermano, muy amable. Bueno. No, estoy en el 32, creo que estoy un poquito distraído, hermanos. Pero es el capítulo 31, versículo 16 al 18. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras dioses ajenos de la tierra, a donde va, en estando en medio de ella, y me dejará, e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y mi furor se encenderá contra él en aquel día,
y los abandonaré y esconderé de ellos. ¿Qué cosa, hermanos? Y esconderé, ¿ya? Dice aquí, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos y le hallarán muchos males y angustias. Y dirán en aquel día, no me han hallado estos males, porque no está mi Dios en medio de mí. Y luego dice el versículo 18, empero yo esconderé ciertamente mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho. Entonces es una forma de expresión, ¿verdad?, que denota esa desaprobación por el comportamiento. Y como decíamos, como cuando nuestros hijos nos hacen cosas que se merecen una paliza, pero mejor opta uno por no golpearlos, y que sienta que, simple y sencillamente que sienten que ya no los quiere uno, hermano. Retirándoles la vista, retirándoles todo. No aguantan. En pocos días se corrigen, hermanos. Cuando sienten la ley fría se corrigen, pero a tiempo, cuando son pequeños los hijos. Ellos dicen, no, pues no puedo yo sin el papá, sin la mamá. Por eso es que da a nuestro Dios esa recomendación. También aquí mismo en Deuteronomio 32. Vamos a ver otro versículo y ya vamos a ir concluyendo. 32:18 de Deuteronomio. Dice, de la roca que te crió te olvidaste. Te has olvidado del Dios tu creador. Y viólo Jehová y encendióse en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos, ¿qué cosa, hermanos? Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su postrimería, que son generación de perversidades, hijos sin fe, hermanos. Entonces aquí vemos que esa expresión, hablando del rostro de nuestro Dios, se utiliza en la bendición. Jehová te bendiga y te haga resplandecer su rostro sobre ti. Implica que Él nos ve, ¿verdad? Se humilla en mirarnos, nuestro Dios. Se humilla en mirarnos, nuestro Dios. Hermanos, aún así cuando hacemos cosas correctas. Pero también nos deja ver que cuando las cosas no son como a Él quiere que seamos, este rostro se deja de presentar en nosotros. Entonces, en tanto se presenta el castigo, cuando viene el castigo, hermanos, el rostro de nuestro Dios en ese lenguaje se aparta. Nosotros debemos de entenderlo así. Dice Isaías 54, vamos a ver. Todo lo que estamos viendo es para comprender precisamente esas formas de expresión. Isaías, ¿qué les dije? Isaías 54. Dice el versículo, dice el versículo 5 en adelante, dice, porque a la mano derecha y a la mano izquierda has de crecer. ¿Y tú estamos ahí? Sí, ¿verdad? Isaías 54, versículo 5. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer dejada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a mujer moza que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un pequeño momento te dejé, mas te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira, ¿qué cosa? Escondí mi rostro de ti por un momento, mas con misericordia eterna tendré compasión de ti, tu Redentor, Jehová. Entonces, hermanos, de manera que la bendición de nuestro Dios, así es como se desglosa. También aquí en el capítulo 57 de Isaías, dice así también este versículo. Isaías 57, 17,
Dice así: por la iniquidad de su codicia me enojé y heríle, escondí mi rostro y ensañáme, y fue él rebelde por el camino de su corazón. Dice, escondí mi rostro y ensañéme, y fue él rebelde por el camino de su corazón. Nuevamente volvemos a ver esa expresión. Dice en el Nuevo Testamento, vamos a ver el apóstol Pedro, vamos a ver allá en el capítulo, en la primera de Pedro 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Ya nos vamos pronto. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Versículo 10. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártase del mal y haga bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen, ¿qué, hermanos? Que hacen mal. Entonces, como ven ustedes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se siguen empleando esas expresiones, ¿sí? Entonces, cuando dice, y haya de ti misericordia, Jehová alce a ti su rostro, y haya a ti misericordia. ¿Qué es la misericordia? La benignidad, la bondad, la benevolencia, la compasión, ¿sí? Es lo que se entiende por misericordia. ¿Quién la recibirá? Bueno, pues dice allá Éxodo, vamos a ver, ya vamos a ir terminando. Dice Éxodo 20. Todos nosotros, hermanos, debemos de tener esto presente, y sobre todo cuando dicen que esa bendición, que es la única que se deja ver en la Escritura, ya no es vigente. Dice el versículo 6, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan, ¿qué cosa? Mis mandamientos. Dice Éxodo 20, 26. Dice Deuteronomio 7, ya con esto vamos a ir concluyendo. Entonces, el desglosar todo lo que hemos estado haciendo es para poder entender esa bendición. Dice el versículo 9 de Deuteronomio 7, dice, conoce pues que Jehová tu Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia, a los que le aman y guardan, ¿qué cosa? Sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Entonces, todo esto tiene que ver cuando dice la bendición, y haya de ti misericordia. Así termina la bendición de Dios. Entonces, solamente esa bendición se va a dar así. La parte final dice, Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti, ¿qué cosa? Paz. Alce a ti su rostro, ¿verdad? Y haya a ti paz. ¿Cuál paz? ¿La del mundo como la del mundo? No. Dice, mi paz os dejo, decía Jesús, ¿verdad? El Hijo de Dios, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino yo, dice, yo os la doy. Esa paz está ya en Juan 14, versículo 27. Entonces, hermanos, estamos diciendo, ¿verdad? Dice, habla un poquito de la bendición, que leemos, pues de la bendición. Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Hermanos, es la bendición que sus hijos debemos siempre de recibir. No hay otra forma de expresión porque es la única, hermanos, que se deja ver en nosotros. Entonces, es lícito poner su nombre sobre nosotros. Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. Sí, hermanos. Sí, es lícito hacerlo. ¿Cómo oraba el rey David? Ahí está igual. Vamos a ver ya con ese término. Dice allá en el Salmo 67,
En el Salmo 67 dice así, hermanos. Ya con eso vamos a terminar. Versículo 1 en adelante. ¿Cómo oraba el rey David? Fíjense, aquí lo dice así. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer, ¿qué cosa, hermanos? Haga resplandecer sus rostros sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las gentes tu salud. Alábente los pueblos, oh Dios, alábente los pueblos todos. Alégrense y gócense las gentes, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en tierra. Alábense los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los fines de la tierra. Así que, hermanos, por eso es que nosotros, la bendición que la Iglesia de Dios ocupa es la que está en número 6, que Leví venía bendiciendo a los hijos de Israel y que esa bendición viene a trascender a través de Jesucristo, a través de los profetas y a través de los hijos, hoy a través de la Iglesia, de los ministros, de los obreros, con la que se bendice a los hijos de Israel. De manera que sería un absurdo pensar, como dice la gente, que esa bendición solamente pertenece a la tribu de Leví. Jesús alzó su mano y bendijo a los apóstoles. Se deja ver que David bendecía también a través de esta expresión. De manera que nosotros debemos estar agradecidos con Dios que esa bendición ha llegado hasta nuestros días y la debemos de seguir conservando. Que Dios los bendiga esta noche y paz a vosotros. En TV Churubusco y la Iglesia de Dios Israelita estamos comprometidos a ofrecerte contenido que enriquezca tu comprensión y amor por las Escrituras. Todos los días presentamos un nuevo tema bíblico, cuidadosamente preparado para ayudarte a nutrir tu relación con Dios. Si deseas recibir notificaciones de nuestros nuevos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. De esta manera, no te perderás de ninguno de nuestros mensajes. En TV Churubusco estamos dedicados a proporcionarte recursos que faciliten tu estudio de la Palabra de Dios. Si deseas conocer más de nuestro contenido, búscanos en Facebook, YouTube o Spotify. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Los esperamos en el siguiente. Paz a vosotros.